Vamos a la palabra de hoy, al mensaje de esta tarde. El título es Corazones Ardientes. Y quiero también comentar que algunos conceptos de esta reflexión fueron tomados de el mensaje que dio nuestro obispo Rodolfo Rivera en el culto de clausura de la pasada conferencia anual en Ciudad Juárez. Fue un mensaje que en lo personal habló a mi vida, tocó mi corazón, y he tomado algunas ideas de esta reflexión. Me parece un mensaje muy pertinente para el tiempo actual que estamos viviendo. Así que espero que con la ayuda del Espíritu Santo esta palabra pueda llegar a tu corazón. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 32. Es nada más un solo verso. Dice la palabra de Dios, Lucas 24, 32. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? En esta versión dice: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Esto es palabra de Dios. Este diálogo que van teniendo dos personas está enmarcado en un regreso. Eran dos discípulos de Jesús que iban de regreso a una aldea llamada Emaús. En el camino, estos dos hombres iban muy desanimados, muy tristes y con un sentimiento de derrota muy profundo. Iban pensando, iban platicando lo poco que quedaba por hacer allí en Jerusalén, donde desde su punto de vista ellos se sentían defraudados por su maestro, un maestro muy amado y muy especial, pero que había sucumbido a los poderes terrenales. Y por eso su desánimo era comprensible, porque según en sus propias palabras, estos hombres decían lo siguiente, o se decían uno al otro lo siguiente: nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien iba a redimir a Israel, su nación querida, pero que estaba bajo el yugo del Imperio Romano. Por esa razón ellos eran o encabezaron el regreso. Eran los primeros que habían emprendido la retirada de Jerusalén y ahora volvían a su pueblo bajo estas condiciones de desánimo, de tristeza, de dolor y de abatimiento. Y es que, hermanos, así es el Evangelio de Jesucristo. Más allá de ordenanzas, de preceptos o de conceptos escatológicos o teológicos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un compendio personal de historias, de relatos y de encuentros con Jesucristo mismo. Encuentros que marcaron un antes y un después en las personas. Encuentros e historias que cambiaron vidas. Encuentros que trastocaron la inercia de una vida.
Encuentros que hasta el día de hoy traen libertad, traen consuelo y traen esperanza. Hombres y mujeres que fueron transformados, que fueron avivados por el poder de la gracia del Hijo de Dios, y que nunca después de esa experiencia volvieron a ser iguales. Porque sabes una cosa, toda persona que tiene un encuentro con Jesús jamás vuelve a ser la misma. Y es que Dios, hermanos, déjame decirte algo que quizás ya sabes o quizás no has comprendido. Dios está interesado en tu vida. Él quiere ser parte de cada acción, de cada decisión, de cada idea y de cada pensamiento nuestro. Y es que Dios no es un Dios estático, no es un Dios que está lejano a nosotros. Nos reunimos y adoramos, servimos y alabamos a un Dios que es real, a un Dios que se mueve, a un Dios que habla, a un Dios que se relaciona y, más increíble, a un Dios que camina con nosotros. Y déjame decirte algo, cuando Dios camina, cuando Dios se mueve, Él va en busca del necesitado. Yo desconozco cómo era la condición de cada uno de ustedes antes de Cristo, pero me parece que en lo que podemos coincidir es que al transitar o al caminar sobre un mundo que está alejado y está caído de la gracia de Dios, quizás entonces nuestros caminos eran similares. Antes de Cristo había tristeza, había dolor, había desánimo, había quebranto en nuestras vidas. Caminábamos sin fe y sin esperanza. Éramos seducidos por los placeres del mundo y estábamos envueltos en el pecado del cual éramos prisioneros. Pero entonces sucedió que un día Dios nos alcanzó, tal y como lo hizo con aquellos dos caminantes de Emaús. Y cuando Dios nos alcanzó, cuando Dios alcanza a alguien, entonces comenzamos a entender y comenzamos a conocer a un Dios que ya no estaba en la repisa de una sala o colgado en un retrato de la casa familiar o colgado en un crucifijo ahí inmóvil e inerte. El Sagrado Corazón de Jesús era como lo conocimos los que pasamos por ese proceso de conversión, y era una figura de cerámica, de yeso, hecha por manos de hombres, y en donde resaltaba un corazón rojo, o era un cuadro pintado con un corazón rojo, y ese cuadro o esa representación era el Sagrado Corazón de Jesús, porque nos decían que así se llamaba. Pero entonces cuando conocimos a Dios, cuando Jesús nos alcanzó, hermanos, a partir de ese momento comenzamos a conocer a un Dios que está vivo. Comenzamos a conocer a un Dios cuyo corazón arde de amor por ti y por mí. Ese era y es el verdadero corazón ardiente de Jesús, no una simulación abstracta o artística. Conocimos y entendimos que el corazón ardiente de Jesús era una experiencia viva, poderosa y transformadora. El profeta Isaías dijo lo siguiente, dice:
tú, Dios y Salvador de Israel, eres un Dios que se oculta. Y quiero que hagamos juntos este ejercicio de pensar un momento. Pensemos un momento, hermanos, ¿qué vio Jesús en aquellos dos hombres del camino? ¿Por qué la historia de estos dos hombres, que ni siquiera eran parte de los 12, aparece en la Biblia y hasta el día de hoy se sigue hablando de ellos? ¿Por qué ellos? ¿Qué vio Jesús en ellos para salir a su encuentro? Aquellos dos hombres iban conversando, pero iban con mucha tristeza. Quizás de todos los discípulos y de los apóstoles incluidos, estos dos eran los más tristes y abatidos de todos ellos. Y entonces quizá por eso podamos entender por qué Jesús se acercó a ellos. Los eligió para revelarse, edificarlos y consolarlos, y afianzarlos en la encomienda que Él tenía para ellos. Y ese hecho, hermanos, ese hecho que vemos en esa porción de la Biblia, nos habla de un Dios vivo. Nos habla de un Dios que conoce tu desánimo. Nos habla de un Dios que conoce tu tristeza. Nos habla de un Dios que sabe que estás en peligro cuando caminas con una aparente derrota a cuestas, como aquellos dos. Ellos caminaron con Jesús, vieron sus milagros, vieron sus maravillas, escucharon sus palabras, estuvieron cerca de Él, quizá compartieron la mesa con Jesús en muchas ocasiones. Vieron sanidades, vieron liberaciones, vieron hechos sorprendentes, pero también lo vieron morir, lo vieron padecer y lo vieron colgado en aquel monte de la calavera, en esa cruz, y lo vieron morir. Pero ahora, de una forma increíble, Dios, en la persona de Jesucristo, se ocultó, como dice el profeta, se ocultó a la vista de ellos de una forma increíble. Y cuando iban caminando con ese desánimo, con esa tristeza, con ese quebranto, se acercó a ellos y los alcanzó, y luego los acompañó y les comenzó a hablar otra vez por medio de la palabra. Comenzó a hablarles, y luego llegó con ellos y se sentó otra vez a compartir el pan con ellos. Y ahí se dieron cuenta de que era Jesús. Pero había una diferencia. Ahora ese Jesús que estaba con ellos lo hacía como el Cristo resucitado. Lo hacía como el Cristo vencedor. Ya no como el que habían conocido en los 3 años de ministerio. Ya no como el que habían compartido. Ahora estaban viendo a un Jesús que había vencido a la muerte, y que por esa razón Jesús le era necesario que estos pasaran por esa experiencia. Lo vieron morir, lo vieron colgado, e iban tristes por ese hecho. Pero cuando Jesús se acercó a ellos y les comenzó a hablar, sus corazones fueron una vez más encendidos. Jesús sabía que en aquellos dos peligraba su fe de cara a la importante misión que les iba a encargar, y por esa razón era necesario afianzarlos por medio de la experiencia del Cristo resucitado. Era necesario que ellos vieran a su mismo Maestro, pero ahora como el vencedor de la muerte. Muerte que ellos mismos presenciaron,
Y hermanos, esto es importante, porque ese debe de ser el corazón y el alma de la iglesia. Ser una comunidad en la que todos los días esa comunidad se deje alcanzar por ese Cristo vencedor. Ser una iglesia que camine con el resucitado en todos los quehaceres de su vida y de su misión. Es cierto, y fíjese, espero que esto no se malentienda. Es cierto que como denominación somos depositarios y testigos de una herencia histórica y doctrinal única y poderosa, que fue capaz de transformar el rumbo de una nación como la Inglaterra del siglo XVIII. Conocemos nuestro trasfondo histórico como denominación. Pero déjenme decirles algo: ni ese hecho, ni ninguna otra expresión teológica nos debe de llevar a perder de vista el mensaje principal de la Biblia. Porque el mensaje principal de la Biblia se llama Jesucristo. Sin embargo, y he aquí la pertinencia también de esta reflexión en este tiempo, debemos mencionarlo con profunda tristeza y con mucho dolor, pero hoy estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento profético, en donde el amor de muchos se enfriará. Hubo una pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús en Jerusalén, en aquel día domingo que conocemos como de Ramos o de Palmas. Aquellos discípulos le preguntaron a Jesús cuál sería la señal que iba a preceder a su regreso, o cuál sería la señal del inicio del fin de los tiempos. Y entonces Jesús les advirtió sobre muchas cosas. Les advirtió a que no se dejaran engañar. Les dijo que iban a venir muchos en su nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y que a causa de eso muchos iban a ser engañados. Les habló de guerras y de rumores de guerras. Jesús les habló de que naciones se levantarían contra otras naciones. Jesús les habló de que habría pestes, enfermedades, hambres y terremotos en diferentes partes del mundo. Pero Jesús les dijo: esto solo será el principio de dolores. Ustedes serán entregados a tribulación, les dijo. Los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes a causa de mi nombre. Les dijo Jesús: muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y aún ustedes mismos se aborrecerán los unos a los otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, dijo el Señor. Y terminó diciendo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El cúmulo de cosas que Jesús mencionó que sucederían están dando como resultado que el amor del creyente, que el amor de muchos cristianos, de muchos seguidores, de muchos discípulos de Jesús, hoy se esté enfriando. Que una parte de su iglesia, hermanos, se esté enfriando. Y déjenme decirles algo: si el amor del creyente se enfría, su espíritu y su corazón dejarán de arder, y su espíritu se apagará. Y hoy estamos viviendo el cumplimiento de esta palabra. Hoy tristemente muchos creyentes se han apartado del camino. En algunos casos su temor ha sido más grande que su amor por Cristo. Otros, durante el tiempo del cierre de la iglesia, se acercaron al mundo y a sus placeres y a sus distracciones, y el mundo los atrapó. ¿Y saben qué? Muchos ya no podrán salir de él. En otros, la pasión de los que fueron llamados a servir en la iglesia, en los diferentes ministerios, en muchos de ellos también su amor se ha enfriado.
Y en otros simplemente se confirmó lo que por sus frutos y obras se veía en ellos. Ya estaban sin amor y sin pasión desde hace mucho tiempo. Hermanos, lo que hemos pasado, fíjese bien lo que voy a decir, lo que hemos pasado y actualmente está pasando no es nada comparado con lo que vendrá. El mundo y su agenda diabólica, disfrazada de tolerancia e igualdad, de cambiar las leyes y los absolutos de Dios, esas agendas tienen en la mira al modelo familiar que fue creado por Dios e instituido por Dios como único y verdadero. Esas agendas quieren pervertir el orden con el que divinamente fueron establecidos por Dios. Esa agenda, papá, mamá, fíjate bien, esa agenda tiene en la mira a nuestros hijos, tiene en la mira a nuestros jóvenes, a nuestros niños. ¿Y sabes qué? Viene por ellos y no se va a detener hasta tenerlos a ellos. Esas agendas vienen por las familias y no conforme con ello, esa agenda encabezada por Satanás viene por la iglesia de Cristo. Iglesia, hermanos, hoy es el tiempo de ya no de vivir más, ya no más emocionalismos que solo duran en los momentos de alabanza y adoración dentro de un culto o dentro de una reunión congregacional. Ya no es el tiempo de ser indolentes e indiferentes ante las necesidades y urgencias que el tiempo actual nos presenta. Es el tiempo de que le des la vuelta a esa hoja de vida, donde yo sé que están escritas con muchas lágrimas, con mucho dolor, con mucha decepción, con enojos y tristezas, las cosas que te han pasado. Pero ¿sabes qué? Ya es el tiempo de que cambies la hoja. Es el tiempo de que dejes atrás todo eso que has acarreado, que has cargado. Porque la única manera de presentar batalla en contra de esas agendas y en contra de ese pensamiento y en contra de esas ideologías perversas y torcidas es caminando como iglesia, como familia y de forma individual, de la mano del Cristo resucitado. Aquel que en su palabra nos recuerda que ya venció y que en su victoria en la cruz exhibió y despojó y les quitó toda autoridad a esos poderes de maldad y engaño que hoy se ciernen sobre nuestras familias. Hoy yo he dicho esto muchas veces porque lo creo, y hoy lo voy a reafirmar una vez más. Hoy, como cada domingo, en este día, en este lugar, el Señor está aquí. Y Él está aguardando y esperando a su pueblo. Y eso, hermanos, ese hecho debe de ser más que suficiente para que cuando llegue este día y desde que te levantes
y te prepares y llegues a este lugar, tu corazón esté encendido por amor a Jesús. No hay nada que deba de ser más importante en este día que estar en la presencia de Él. Porque Jesús, hermanos, Jesús no debe de ser un requisito más que cumplir en nuestras apretadas agendas diarias. Tampoco debe de verse a Jesús como un simple maestro más que venga a llenar nuestra mente de ideas y conceptos. Jesús tampoco es una figura histórica más en la historia del mundo. Tampoco Jesús es un filósofo que nos hable de la vida y de la concepción de esta. Jesús es mucho más que eso, iglesia. Jesús es un encendedor de corazones. Y Él es el único que puede encender la llama de su amor en tu corazón. Él es el único que puede volver a encender los corazones de su pueblo. Quiero terminar con esto. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes es como un caminante de Emaús en esta vida. Porque la tristeza y el desánimo de aquellos hombres a causa de la muerte de su maestro es como nuestras tristezas y desánimos a causa de una situación difícil. Hay muchas cosas, y yo lo sé, hay muchas cosas que todos los días se abaten en contra tuya. Hay muchas cosas que todos los días se presentan delante de nosotros y nos quieren robar la paz, quieren robarnos nuestro gozo, quieren atentar en contra de nuestras vidas. Todos los días se presentan ante nosotros, hermanos, problemas y situaciones difíciles. Un diagnóstico médico inesperado y sorpresivo que amenaza la vida. Un problema laboral difícil de enfrentar. Los problemas de un matrimonio que lucha y batalla para ponerse de acuerdo. Las consecuencias de una mala decisión, desde luego. Una economía familiar comprometida o la falta de un trabajo para solventar los compromisos de la vida diaria. O quizás la falta de un trabajo para solventar esos deberes. O quizás, como me lo informaron hace unos minutos antes de empezar este servicio, o quizás hay quienes estemos enfrentando en este momento la tristeza y el dolor de saber que a estas horas un tío muy amado ha sido llevado al hospital porque su condición se agravó. Y nos han dicho que no hay nada más que hacer. Muchos de nosotros estamos caminando por ese Emaús hoy, en este momento. Y sé también que cuando estás en ese camino de tristeza, de dolor, de sorpresa por la noticia que no esperabas, de pronto se acumulan muchos porqués en tu mente. ¿Por qué la vista? ¿Cómo le voy a hacer?
Y ¿saben qué? Nos pasa lo mismo que a ellos. Creemos que estamos solos en ese camino, pero hay algo que no debemos olvidar, y esto es para ti que quizás no le estás pasando bien. Esto es para ti que hoy has llegado a esta iglesia, a lo mejor correspondiendo a la invitación que alguien te hizo, pero ¿sabes qué? Hay alguien superior que pensó en ti para que hoy acudieras a esta cita. Nosotros somos simplemente agentes de ese Dios que hoy quiere hablarte, que hoy quiere alcanzarte como lo hizo con estos hombres, y que quiere decirte que a pesar de lo difícil y complicado que sea el hoy por el cual estás caminando, Él, de la misma forma en que lo hizo en aquella tarde, está caminando con nosotros, está caminando contigo. El Cristo resucitado, hermanos, es aquel que sin darnos cuenta nos alienta y nos alcanza y extiende su mano sobre nuestros hombros y te dice: hey, no estás sola, no estás solo, yo estoy caminando contigo. Y sé que Él ahorita, a ese tío, a mi tío Chuy, que está caminando y está entrando a ese valle de sombra, de muerte y de dolor, Él está con él y está con mi familia y está hoy aquí y está hoy contigo y te quiere alcanzar. Dice la Biblia que al instante en que aquellos dos caminantes se pusieron en camino de nueva cuenta y regresaron a Jerusalén, después de que esos dos se dieron cuenta de que Jesús estaba con ellos, se regresan a Jerusalén. Ya no iban tristes, ya no iban abatidos, ahora iban con un corazón encendido, porque el Cristo resucitado se había presentado con ellos. Y regresaron, dice la Biblia, y al entrar a ese lugar donde estaban todos reunidos, escucharon el alboroto que decían: el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Y dice la Biblia que los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Y esa historia, hermanos, es la historia que tú debes de contarle a este mundo. Es la historia que el mundo debe de escuchar. Es la historia de que en tu vida, cuando ibas rumbo a Emaús, cuando ibas abatido, cuando ibas desolado, cuando ibas triste, cuando ibas derrotado, el resucitado caminó contigo. El resucitado vencedor te llevó y te ha traído a un nuevo lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios porque Él no se ha olvidado de ti. Y Él está aquí hoy. Su Espíritu está con nosotros. Y ¿sabes qué es también lo maravilloso? Que cuando Jesús te alcanza, que cuando Jesús pone su mano en ti, entonces Él no te va a soltar, Él no te va a abandonar. Y aunque vayas por un camino de sombra de muerte, Él no te soltará. Aunque pases por las aguas, aunque pases por los ríos, aunque estés en medio del fuego del horno que arde, Él está contigo. Ese es el Dios que servimos, es el Dios que adoramos,
Es el Dios que alabamos, el Dios que ha vencido, que sí es cierto, dijo, en el mundo tendrán aflicción, en el mundo tendrán tristezas, pero también nos dijo, confíen, porque yo he vencido a ese mundo. Ponte de pie y vamos a cantar esta tarde. Y esta canción, este canto, esta alabanza habla de ese Cristo, habla de ese Dios que camina con nosotros y que no nos suelta, que no está ajeno a nosotros,